Ustedes el rubro créditos ya tuvieron, lo vieron el año pasado. ¿Qué representa el rubro créditos? ¿Qué es el rubro créditos? ¿Qué incluimos ahí adentro? Los derechos que tiene la empresa a cobrar. Bien, son derechos a recibir ya sea dinero, bienes o prestación de servicio, porque vieron que dentro del rubro créditos, que es bien general, hay dos divisiones, uno que son los créditos por ventas y otros son los otros créditos. En los créditos por ventas nosotros colocamos todos aquellos derechos que están relacionados con la actividad principal del ente. Sí, ahí tiene que ver fundamentalmente los derechos que se originan por la venta de mercaderías o la prestación de servicios de acuerdo a la actividad. Y ahí aparecen cuentas como son los deudores por ventas, documentos a cobrar, los deudores morosos, deudores en gestión judicial, el interés no devengado de documentos a cobrar o interés no devengado de deudores por ventas, o sea, aquellas partidas que ajustan esas cuentas, la previsión para deudores incobrables, como cuenta pasa, y también puede aparecer ahí los valores diferidos a depositar cuando yo recibo un cheque de pago diferido por una venta de mercaderías, o deudores del exterior cuando yo vendo mercaderías al exterior. Y en otros créditos son los otros derechos que surgen por actividades que no es la principal del ente, pero que son necesarias en la actividad. Es decir, por ejemplo, los seguros pagados por adelantado, todo lo que sea pagado por adelantado, alquileres pagados por adelantado, los anticipos de gastos, anticipos de sueldos, anticipos de impuestos, ¿sí? También lo que sea cobrar, intereses a cobrar, dividendos a cobrar, alquileres a cobrar, socio cuenta aporte, accionistas, depósitos en garantía, es decir, cuando nosotros hacemos un contrato de alquiler y adelantamos 1 o 2 meses que quedan en depósito por si algún mes no se paga, después nos devuelve, tenemos el derecho a que nos devuelvan el monto de dinero una vez finalizado el contrato de alquiler si se cumplió con todas las condiciones de alquiler. Entonces, son otros créditos. ¿Sí? Dentro de, ahí generalmente puede ser activo corriente. Dentro del activo no corriente vamos a ver otro crédito después que aparece, que es el activo por impuesto diferido, cuando llegamos a dar dentro de deudas impuesto diferido. Bueno, entonces ahí tenemos que esos créditos son derechos que tiene el ente, generalmente con fin de lucro, obviamente, que se originan generalmente por la actividad principal del ente, que es la venta de bienes o prestación de servicios, y que son derechos a recibir dinero, a recibir bienes, a recibir servicios, como así también los anticipos que se entregan a cuenta de futuras compras. Si bien nosotros el anticipo a proveedores, formalmente, cuando lo tengamos que exponer en la información contable, se incluye ese anticipo dentro del rubro bienes de cambio, a los efectos de la evaluación y demás, lo consideramos un crédito. Sí, puede ser un derecho a recibir mercaderías, que bueno, después veremos si fija precio o no fija precio, que ya algo estuvimos viendo cuando vimos ajuste integral. ¿Qué tratamiento tiene después la evaluación de ese anticipo? Lo que sí decimos es que ningún crédito puede quedar valuado por encima de su valor recuperable, porque es un activo. Acuérdense que los activos tienen un límite. En este caso, el valor recuperable es el valor que yo podría obtener de ese crédito en el mercado, es decir, es el valor descontado del flujo neto de fondos que yo pudiera percibir o cobrar en el mercado, descontado la probable incobrabilidad o mora que pueda tener ese crédito. Ese sería como valor límite a tener en cuenta. Ningún crédito puede quedar valuado por encima de ese valor. Cuando nosotros hablamos de los créditos, decimos que el crédito cumple todas las condiciones de un activo. Por lo tanto, entonces es un derecho que tiene el ente o una obligación del tercero de entregar dinero, bienes o prestar un servicio. En una fecha determinada o determinable, es decir, cuando lo solicita el ente, una fecha que ya está pactada o fijada por el ente. Y esa cancelación por parte del deudor es ineludible, o sea, o altamente probable, o sea, sí o sí, ese deudor va a tener que cancelar su deuda con la empresa, o sea, la empresa va a tener el derecho a cobrar. ¿Qué podemos tener como créditos? Bueno, importes a cobrar, sumas de dinero en moneda nacional, es decir, los créditos en pesos. Pero también podemos tener créditos en moneda extranjera. Entonces tenemos importes a cobrar, sumas de dinero en moneda extranjera. También tenemos derecho a recibir bienes, derecho a recibir servicios, o también puede ser a veces una compensación o una disminución de alguna deuda. Y estos créditos, fundamentalmente el origen de los créditos está dado o bien por la venta de mercaderías a plazo, ¿sí? Por la entrega de un anticipo a un proveedor,
un acreedor, si es en el caso de compra de un bien de uso, por ejemplo, y también un crédito por el otorgamiento de préstamos. Serían las tres fuentes principales de obtención de créditos. Bien, hasta acá vamos. Sí, yo te iba a consultar si podías repetir las fuentes. ¿De dónde obtenemos? Bueno, podemos obtenerlo de la venta de mercaderías o prestación de servicios a plazo, ¿sí? Podemos obtenerlo de un otorgamiento, que nosotros otorgamos un préstamo y tenemos un derecho de cobro, ¿sí? O también el crédito se puede obtener de un anticipo que yo entrego a un proveedor y tengo un derecho a recibir bienes, anticipos entregados, ya sea de mercadería o un anticipo a un acreedor, yo doy un adelanto para comprar un bien de uso, o de anticipos que pueden ser de impuestos, anticipos de sueldo, tengo derecho a que el otro me preste servicio, tengo derecho a descontarme parte del impuesto que anticipé cuando haga la liquidación definitiva del impuesto. Esos serían los anticipos entregados. ¿Quedó claro? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, podemos clasificar los créditos. La clasificación más común que ustedes conocen del crédito es en función del plazo. A corto, que serían los créditos corrientes, que van a ser cobrados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio, o a largo plazo, que serían los no corrientes, más allá de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. Pero también podemos clasificarlo según la forma contractual que tenga. Es decir, yo digo un crédito en cuenta corriente, ¿sí? O un crédito documentado, donde hay un documento que respalde ese crédito, ya sea un pagaré, un cheque de pago diferido, una letra de cambio, si yo estoy haciendo una exportación, por ejemplo. Un documento en el cual a mí me esté determinando una documentación de ese crédito, tenga algo como para ejecutar en caso de, también una factura conformada. A veces la factura firmada por el cliente es un instrumento que nos sirve como medio para ejecutar después si ese crédito no es cobrado. Otra de las clasificaciones tiene que ver también con los cargos financieros que tenga. O sea, yo puedo hacer un crédito en pesos, un crédito con cláusula de ajuste, o sea, esto tiene que ver actualizable por la inflación, o no, o sin actualización, y también con cargos de intereses financieros, recargos. Bueno, esos intereses pueden ser de dos formas. Intereses explícitos, es decir, cuando yo pacto y determino un porcentaje determinado de interés a tantos días, o el interés implícito, que es el interés que está contenido dentro del precio. Es decir, cuando yo hablo, el precio de la operación financiada es tanto, ahora si es de contado, es otro precio. Esa diferencia entre el precio de contado y el precio financiado es lo que se llama interés implícito o componente financiero implícito. Cuando dice, bueno, el precio de lista por ahí a 30 días es ahora si vos lo pagás de contado, te hago un descuento. Lo que hago es descontar o sacar ese interés implícito que tiene el precio de lista. A veces es más, a veces es menos, dependiendo del plazo de financiero o de cuotas que se tenga. Pero el interés implícito es cuando está contenido dentro del precio, y lo tengo que sacar por diferencia entre precio contado y precio financiado. En cambio, el explícito es cuando digo, hay un recargo de X% de interés por este plazo. Ese es explícito. Profe, sí. ¿En el implícito es donde tenemos que sacar el interés real o no? Cuando tenemos interés implícito. No confundamos lo que es interés a lo que es interés real. El interés sea tanto explícito como implícito, yo el interés real lo voy a determinar igual cuando hay inflación. Es decir, cuando yo estoy hablando de moneda homogénea, entonces yo tengo que reflejar los resultados financieros por lo real, es decir, sacándole el componente inflacionario. Porque yo digo, yo tomo el resultado implícito o explícito a medida que transcurre el tiempo, yo el interés lo voy a ir devengando. Y ese interés no devengado de deudores por ventas o componente financiero implícito no devengado de deudores por ventas, cualquiera sea la cuenta que yo use, que es una cuenta PASA, a medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir devengando y se me va a ir transformando en una cuenta de resultado positivo, intereses ganados. Eso es la registración normal del devengamiento. Ahora, si yo hablo que hay inflación, yo digo, este interés ganado que tengo en el cuadro de resultado, ¿es todo resultado financiero o hay ahí un componente inflacionario? Entonces, en situaciones de inflación donde yo uso moneda homogénea, lo que tengo que hacer
es sacar ese componente inflacionario. Por eso es que tomamos el valor del crédito. Lo mismo ocurre con las deudas, ¿no? El valor del crédito de contado, del momento de origen, le aplicamos el coeficiente de inflación para saber cuánto sería lo que yo tendría que cobrar a la fecha de cierre. Y comparo con lo que voy a cobrar a la fecha de cierre si cobraría en ese momento, de acuerdo al valor que yo le pacté, los intereses en implícito o explícito, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, ahí yo determino el interés real. La diferencia entre lo que sería lo que voy a cobrar realmente si cobro la fecha de cierre con lo que debería cobrar por la inflación. Ahí aparece el interés real. ¿Sí? O sea, el interés real es independiente de si es explícito o implícito el interés. El interés real es cuando yo tengo en cuenta la inflación y vaya a reflejar todas las partidas en moneda homogénea. Entonces, el interés real es el interés sacado la inflación. Por eso puede ser que un interés ganado se me transforme en un interés real negativo. ¿Por qué? Porque el interés que yo pacté fue menor a la inflación de ese periodo. Entonces, en lugar de ganar un resultado financiero, voy a terminar perdiendo porque no cubrí ni siquiera la inflación. O puede ocurrir que si yo tenía un interés ganado de 10.000 pesos, se me quede como interés ganado real 3.000 porque 7.000 es cobertura inflacionaria. Siga ganando intereses, pero solo por 3.000 pesos, porque lo otro es cobertura inflacionaria. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, sí, buenísimo. Yo no tenía mal entonces entendido el tema de, pensaba solamente que el interés real en el parcial y todo lo que fuimos viendo, teníamos que sacarlo cuando era implícito, o sea, lo saco aunque sea explícito también. Explícito o implícito, de cualquier manera, el interés real es el interés devengado. Eso es lo del interés devengado, vos tenés que saber cuánto es real y cuánto es componente inflacionario. Perfecto. No Muchas tiene que gracias. ver con la cuenta PASA que te ajuste o con patrimonial pasivo saldo deudor. No tiene que ver con el no devengado, tiene que ver con lo devengado. Porque es una cuenta de resultado. ¿Sí? Genial. ¿Quedó? Muchas gracias. Bien. Otra clasificación que nosotros podemos tener en los créditos es en función de la forma de que se va a cobrar ese crédito. O sea, ¿qué vamos a recibir por ese crédito? Que ya lo estuvimos diciendo, podemos recibir pesos, podemos recibir moneda extranjera, podemos recibir bienes o podemos recibir servicios, ¿sí? ¿Cómo se va a obtener ello? ¿Qué garantía tiene el crédito? Es decir, los créditos pueden ser con o sin garantía. Si son con garantía, ¿qué garantía es? Si es una garantía prendaria, o sea, con un bien mueble, si es una garantía hipotecaria con un bien inmueble, si es una garantía personal, o sea, cuando se habla de aval o fianza, es decir, si alguien firma como garante de otro, que su patrimonio estaría comprometido en caso de que el cliente no pagara y se le exige una garantía. O sea, ahí vemos diferentes clasificaciones de créditos según algunos aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos entonces aquí también la forma en que se puede instrumentar, es decir, si es pagado, si es un único pago, si es un solo pago, o se paga en cuotas, si las cuotas son fijas, si son variables, ¿sí? Bien, los créditos nosotros los relacionamos directamente con la actividad principal del ente. Entonces tiene que cumplir las características de lo que es un activo y también las condiciones de un ingreso. Es decir, ¿cuándo hay un ingreso? Cuando hay un hecho sustancial que ocurrió. ¿Cuál es el hecho sustancial acá que me origina el crédito? La venta. La venta de bien o la prestación del servicio. La venta de mercaderías o la prestación de servicio, acá se origina el crédito. Ese crédito, ¿cómo va a quedar o cómo lo tengo que tener en cuenta? Si ese crédito tiene carácter definitivo, ¿esto qué quiere decir? Que no está sujeto a devoluciones. Cuando yo tengo en cuenta las ventas, siempre vieron que decimos ventas netas de devoluciones. Porque ¿qué ocurre? Si yo vendo y en el mismo ejercicio de la venta tengo una devolución, porque se vendió al poquito tiempo, hay una devolución, yo automáticamente ya corrijo. Porque cuando ustedes hacen la devolución de ventas, ¿qué registración hacen? Disminuyen ventas, disminuyen los deudores por venta, vuelve a aumentar mercaderías, disminuye el costo de mercaderías vendidas, ¿sí? O sea, por el valor de la devolución. ¿Qué ocurre si yo vendo a la fecha de cierre de ejercicio, o muy cercano a la fecha de cierre, y puede haber probabilidad que me devuelvan parte de esa mercadería en los primeros días del ejercicio siguiente? Entonces yo ya tengo que prever esta situación y tendría que tener en cuenta a constituir una previsión para devoluciones, que ahora después vamos a ver. Y también otro elemento a tener en cuenta es el riesgo de
incobrabilidad, porque yo siempre que tengo un importe a cobrar, no tengo la seguridad que lo voy a cobrar. O sea, siempre cuando se da el crédito, obviamente hay que darlo con todas las condiciones necesarias que cumplan para poder cobrarlo, porque si no, la empresa va a terminar muy mal económicamente. Pero puede haber una probabilidad de que sea incobrable un crédito, o sea, que tenga un riesgo de cobrabilidad ese crédito, que también voy a tener que tenerlo en cuenta. Y otro elemento es cómo evalúo yo ese crédito cuando lo incorporo. Cuando se incorpora, el valor del crédito es el valor que tiene en el momento de la operación. Sería por valor de contado. Cuando va transcurriendo el tiempo y llega al vencimiento, vemos que hay un valor diferente en el crédito. La diferencia del valor al vencimiento al valor del momento de la operación es lo que es el cargo financiero o el resultado financiero. Los intereses que se van generando por el uso de capital ajeno. O sea, yo no voy a cobrar lo mismo si la persona me paga al contado que si me paga a los 60, a los 90 días, porque va a haber un tiempo en el cual se le va a recargar interés. Entonces, al momento de la operación, el crédito va a estar valorado a ese valor de contado. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, se van a ir devengando esos cargos financieros, esos intereses que se incorporaron en el crédito. ¿Cuáles serían ejemplos que nosotros estuvimos mencionando un poquito, ¿sí? Dentro del rubro créditos? Primero nosotros tenemos los saldos a cobrar en cuenta corriente. ¿Cuáles serían los saldos a cobrar en cuenta corriente? Los deudores por venta. ¿Cuándo se originan los deudores por ventas? Los deudores por ventas los tenemos nosotros cuando se hace una venta de mercaderías o una prestación de servicio a plazo o a crédito. Es decir, que no son cobrados de manera inmediata. Entonces, siempre cuando nosotros registramos esa operación, vamos a registrarla por valor de contado la venta, el deudor por el valor al vencimiento y vamos a reflejar los intereses no devengados. Sean ventas a un determinado plazo o ventas a largo plazo, que son, también siempre hay que detallar los intereses por separado del valor de la venta. Y la venta, valor de contado, y el deudor por el valor final. O sea, el valor al vencimiento. Que luego ese valor se va a ir ajustando a medida que nosotros cuando llegue la fecha de cierre vamos a evaluar el crédito de acuerdo a los intereses que se hayan devengado hasta la fecha de cierre. Que ahí después vamos a ir viendo los valores al cierre de cada uno de estos componentes. En los deudores, ¿qué hacemos nosotros cuando llega la fecha de cierre? Y tenemos que analizar la situación del deudor. Es decir, si el deudor todavía no venció, por eso sigue estando en la cuenta de deudores por ventas, si el deudor ya venció y no me pagó, o sea, caracterizarlo como deudor moroso, sigue siendo activo, pero cambia el nombre de cuenta, o si yo le inicié acciones judiciales, pasa a ser un deudor en gestión judicial. O sea, yo tengo que detallar cómo están esos deudores a la fecha de cierre de ejercicio. Lo que se hace es hablar de la depuración de deudores. Hacer un análisis y detallar la condición de cada uno de esos deudores que yo tengo a la fecha de cierre de ejercicio. Otro de los componentes importantes son los saldos de sumas a cobrar documentadas. ¿Qué sería el documento a cobrar? ¿Qué diferencia hay? Y que acá hay una promesa, hay un documento por escrito donde la persona se promete pagar un importe determinado a una fecha determinada. ¿Sí? Obviamente que ese pagaré ya tiene incluido los intereses por la financiación. Entonces, también tenemos que detallar la operación, incluyendo en el documento el valor al vencimiento, la venta por valor de contado y determinar los intereses, o sea, determinar los intereses no devengados que se van a ir devengando a medida que transcurra el tiempo. También esos documentos los podemos clasificar a la fecha de cierre o analizar si ya están vencidos, si todavía no fueron cobrados, o si fueron protestados, es decir, yo le inicio, lo ejecuto para poder cobrarlo, ¿sí? Se presenta, cuando el pagaré dice con protesto, yo directamente puedo iniciar acción ejecutiva para poder cobrar ese pagaré que todavía no fue cancelado. Bien, estas son las dos primeras, las partidas más importantes que nosotros tenemos generalmente dentro de es el rubro créditos por ventas, que es el de la actividad principal. Pero también dijimos hoy que había otros créditos y estuvimos mencionando diferentes cuentas que se van a incluir dentro de otros créditos, que son todos aquellos otros derechos a recibir dinero o bienes o servicios que no están relacionados directamente con la actividad principal del ente. Y ahí hablamos de los distintos anticipos, a acreedores, de sueldos, de impuestos.
Hablamos también de los deudores varios, aquellos créditos que se originan por venta de un bien de uso, por ejemplo, que no están relacionados con la actividad principal del ente, algún documento a cobrar que pueda ser clasificado dentro de otros créditos porque yo vendí un bien de uso y recibí un pagaré, por ejemplo, entonces en ese caso ese documento a cobrar va a ser otros créditos y no va a ser créditos por venta, o sea, siempre va a depender del origen, de por qué se originó ese documento, lo recibí, por qué motivo, ¿sí? Para saber dónde lo voy a clasificar, si es un crédito por venta o si es otros créditos. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno. Bien, cuando nosotros hablábamos de que asignábamos el crédito con las condiciones o características de un ingreso, siempre dijimos el hecho que da origen es la venta. ¿Bien? ¿Cuándo se considera que la venta voy a registrarla? Cuando yo entrego el bien, eso ya es apropiación de ingreso, que ustedes lo vieron, cuando yo vendo el bien, el comprador lo recibe, yo entrego el bien, él lo recibe y lo acepta. O sea, ahí quedó perfeccionada la venta y ahí es cuando yo la voy a registrar y se va a originar allí el crédito, ¿sí? Bien, nosotros dijimos que ese crédito que se origina en el caso de una venta con la entrega, en el caso de una prestación de servicio con la prestación efectiva del servicio, no, es cuando con la entrega del bien, ahí me estaban preguntando en el chat si es con la entrega o la factura, no. Puede ocurrir que yo entregue el bien, el otro lo acepte, si tengo un remito conformado que tiene valor, llegado a la fecha de cierre lo puedo registrar, aunque la factura vaya después. Queda perfeccionada la venta para asignar al ejercicio, es muy finito, eso se da cuando llega la fecha de cierre de ejercicio, si no yo sí la venta la registro con la factura, pero cuando llega la fecha de cierre, yo entregué el bien, el otro lo aceptó, tengo el remito conformado, firmado, el remito está valorizado, yo puedo registrar porque ya está perfeccionada, aunque la factura la haga la mitad después se la mande, no importa. La venta quedó, ya el hecho sustancial se generó en ese ejercicio que cerró. No si el otro todavía no lo recibió. ¿Vieron cuando decimos mandamos la mercadería, pero todavía no lo recibió y llega la fecha de cierre, nosotros ¿qué hacemos? La sacamos de la cuenta mercaderías, porque las mercaderías son las que están ahí en stock en la empresa, y lo pasamos a una cuenta de activo mercaderías en tránsito. Entonces, cambia, sigue estando en el activo, pero no está en el activo físicamente de la empresa, está en viaje hacia el domicilio del comprador, pero como el otro todavía no lo recibió y llegó a la fecha de cierre de ejercicio, yo no le puedo registrar la venta en ese ejercicio. Pero sí, cuando el otro lo recibió y aceptó conforme que está bien, ya puedo registrar la venta. ¿Quedó claro eso? ¿Que preguntaban recién? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y nosotros hoy dijimos que tiene que tener la característica de definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté sujeto a variaciones en el valor de la venta por devoluciones. ¿Sí? Eso dijimos, mientras sea en el ejercicio no hay problema, porque la devolución se registra inmediatamente y yo ya tengo corregido el valor de la venta, el valor del deudor por venta, porque ya lo disminuí. ¿Qué pasa si yo vendo cerca a la fecha de cierre de ejercicio y pienso que hay parte que puede ser de vuelta de la mercadería en el plazo de esos hechos posteriores al cierre, en ese periodo? Yo lo tengo que registrar en el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo registraría? Y bueno, sería de manera estimativa. Entonces yo tendría que disminuir por un lado la venta, por el prevalor de venta, que yo pienso que va a haber devolución. Por otro lado, disminuir el costo de mercadería vendida, o sea, ponerlo en el haber, por el valor del costo de esa mercadería, y usar la cuenta previsión para devoluciones. Como cuenta pasa, que me va a ajustar a los deudores por venta, o sea, va a estar restando a la cuenta deudores por venta. ¿Qué ocurre? En el próximo ejercicio, cuando se produce la devolución, lo que yo estoy haciendo es solamente un registro que es una variación patrimonial permutativa. No estoy modificando los resultados, porque los resultados los modifiqué ya en el cierre del ejercicio anterior, cuando hice la venta. Y ahí asigné esa, porque al vender, la probabilidad de devolución se genera cuando se hizo la venta. Entonces, en ese mismo ejercicio lo registré. ¿Qué hago en el próximo ejercicio cuando se produzca la devolución? Y vuelvo a tener la mercadería, entonces va a ingresar mercaderías por su valor de costo, voy a cancelar la cuenta previsión para devoluciones,
que surgió por la diferencia entre el precio del costo y de venta, y voy a poner en el haber la cuenta deudores por ventas por el valor de venta. O sea, voy a hacer solamente un movimiento patrimonial de cuentas. No va a ser una variación modificativa, sino va a ser una variación patrimonial permutativa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió eso? ¿Qué silencio? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos también otro de los componentes que es verificar ese importe a cobrar de los riesgos de incobrabilidad. O sea, hablamos de la posibilidad de la recuperabilidad de ese crédito, a ver si es posible o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahí? Y bueno, la probable incobrabilidad que puede llegar a tener el crédito. ¿Y qué es lo que analizamos? Sabemos que para constituir la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre de ejercicio, que es, si yo vendo en este ejercicio se originó el crédito, el probable incobrable debe estar registrado en el ejercicio en el cual se genera el crédito, ¿sí? Y va a ser de cálculo estimativo. Acá tenemos dos opciones para hacer. Generalmente cuando llega la fecha de cierre de ejercicio, yo analizo los deudores. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, ¿qué deudores vencen, o sea, voy a cobrar en los primeros días del ejercicio siguiente? O sea, para analizar si voy a poder cobrarlos o no. Después voy a analizar, pues se puede hacer un procedimiento de auditoría que se llama la circularización de los saldos. Es decir, yo le mando a cada cliente el resumen de cuenta, de ahí determina todos los movimientos que tuvo esa cuenta y cuál es el saldo de lo que me está debiendo cada cliente. Entonces, el cliente al responderme me está aceptando primeramente el crédito y está de acuerdo con ese monto, porque puede haber algo que no se registró y entonces ahí se hace la corrección. También voy a tener en cuenta en ese momento los informes que me digan los abogados, porque si yo tengo deudores que están en juicio, quiero saber cómo va a ir el juicio, cómo está yendo el juicio, si hay probabilidad de que yo pueda cobrar o no ese juicio, o sea, si que lo gane, pero si tengo de dónde voy a poder cobrar o no. Y también voy a ver qué pasa con aquellos deudores que llegado a la fecha de cierre ya están vencidos, o sea, son morosos, no pagaron, qué intimación hizo la empresa, qué procedimiento se siguió para ver si se puede cobrar. Si yo analizo deudor por deudor para saber su situación y ver cuáles son los que tienen mayor riesgo de incobrabilidad, estaríamos hablando de un método subjetivo de constituir previsión. Yo constituyo la previsión en función del tipo de deudor. Me fijo en los deudores morosos y los deudores en gestión judicial, que son los deudores más probables que no me puedan llegar a pagar. Veo su situación y previsiono en función de ese deudor. La constitución de la previsión se hace de la misma manera, deudores incobrables, la previsión para deudores incobrables, pero el importe de esa previsión va a ser lo que corresponda a esos deudores puntuales que yo analicé y consideré que estaban en situaciones de dudoso cobro. Si es una empresa que tiene mucha cantidad de deudores, es imposible analizar deudor por deudor. Entonces está el otro método de constitución, que es el método objetivo, donde acá lo que se tiene en cuenta es qué pasó en los últimos 3 o 5 periodos en la empresa anterior, cuántos incobrables tuvo con respecto a los créditos a cobrar que tenía. De hacer una relación entre los incobrables reales que tuvo con el total de deudores por ventas que tenía para cobrar en cada ejercicio. Y de ahí determinar un porcentaje. Ese porcentaje se va a aplicar a los deudores existentes a la fecha de cierre. Ese porcentaje surgió de haber analizado los 3 o los 5 últimos años de la empresa. O sea, ver la experiencia de la empresa. No es que yo haga una previsión por el monto que a mí me parezca, el porcentaje que yo quiera. Si yo siempre tuve que todos los créditos los cobré, no tengo antecedente para pensar que voy a tener incobrable. Entonces, la previsión se constituye siempre que yo tenga una documentación que a mí me avala una experiencia de que hay incobrables, entonces puedo constituir. Yo constituyo la previsión a la fecha de cierre de ejercicio, deudores incobrables, provisión para deudores incobrables, y en el próximo ejercicio, cuando se resuelva esa situación y veo si lo cobré o no lo cobro, ahí sí lo cobro, no hay problema. Le reflejaré como un sobrante de previsión o un recupero de previsión, esa previsión que constituí. Y si no lo cobro, usaré la previsión. Entonces pondré la previsión en el debe, en el haber pondré los deudores morosos, deudores en gestión judicial,
o algún deudor por venta en el caso que yo haya utilizado el método objetivo. Y ahí veo si la previsión me alcanzó o no. Si la previsión me alcanzó, no hay problema. Si la previsión no me alcanzó, habrá un faltante de previsión, un resultado negativo. Y si la previsión la calculé de más, tendré un sobrante de previsión, un resultado positivo. Es decir, que yo en el ejercicio en el cual hice la venta a crédito, registré una cuenta de resultado negativo, que es deudores incobrables, por un valor estimativo. Pero por lo menos corregí el resultado de ese ejercicio. Si el valor que yo determiné es un valor mayor al valor que correspondía, en el próximo ejercicio lo compensé con un sobrante de previsión, con un resultado positivo. Si el valor que yo determiné no me alcanzó, en el próximo ejercicio reflejaré esos incobrar, ese faltante de previsión, pero por lo que me faltó. La parte más importante ya fue registrada en el ejercicio en el cual hice la venta a crédito, que es cuando se generó esa probable incobrabilidad. Cuando se genera el crédito es cuando se genera la probable incobrabilidad. ¿Quedó claro previsión? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ver la evaluación de los créditos a la fecha de cierre. Los créditos que son en moneda, moneda de curso legal, lo que hay que determinar son los intereses. Entonces nosotros acá tenemos dos situaciones. Podemos evaluar al costo o podemos evaluar a valor corriente ese crédito. No estamos hablando de la unidad de medida, estamos hablando del criterio de evaluación, ¿sí? Si yo evalúo a costo, ¿cómo evalúo el crédito a la fecha de cierre? Valor descontado del flujo de neto de fondos a percibir a la tasa de interés pactada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuánto cobraría hoy a la fecha de cierre? De acuerdo, trayendo ese valor del crédito al vencimiento, trayéndolo a la fecha de cierre. ¿Qué hago? Le descuento, le saco los intereses no devengados. Eso quiere decir el valor descontado del flujo de neto de fondos a percibir a la tasa de interés pactada. Es eso, tomar el valor al vencimiento, le resto los intereses no devengados a la fecha de cierre, y ese sería el valor del crédito a la fecha de cierre, que sería el valor de nominal menos los intereses no devengados, lo que ustedes venían a hacer. Eso si yo evalúo a costo. Si yo evalúo a valor corriente, ¿qué es cuándo evalúo valor corriente? Cuando supongo que voy a cobrar de manera anticipada ese crédito, es decir, que no voy a tener que esperar al vencimiento, sino que el cliente me va a venir a pagar antes. Entonces ahí evalúo el valor corriente. ¿Y cuál sería el valor corriente? El valor descontado del flujo neto de fondos a percibir, pero a la tasa de interés de mercado de cierre. No a la tasa pactada, sino cuánto es la tasa de interés ahora en el mercado para los créditos. Entonces ahí lo que yo hago es, al valor al vencimiento, lo descuento, ahora vamos a ver cómo se calcula ese descuento, lo divido por 1 más la tasa de interés. Esa tasa de interés es la de mercado de cierre, no es la que yo pacté, elevado a los meses que todavía no transcurrían. Es decir, yo voy a descontarle los intereses a la fecha de cierre, pero a la nueva tasa de interés. Y ahí va a aparecer un resultado por tenencia por cambio de tasa. Es decir, ahí va a depender, yo voy a cobrar más o menos que a la tasa de interés pactada, dependiendo cómo está la tasa de mercado de cierre. ¿Sí? Si la tasa de mercado de cierre es mayor a lo pactado, yo voy a cobrar menos. ¿Por qué? Porque si a un valor lo divido por una tasa más grande, el denominador es un valor más grande, voy a cobrar menos. Ahora, si la tasa de mercado de cierre es menor que la que yo había pactado, a ese valor al vencimiento lo divido por una tasa más chica, que voy a cobrar más. Entonces, ese resultado por tenencia, por cambio de tasa, surge de comparar cuánto yo cobraría con la tasa pactada, cuánto voy a cobrar con la tasa de interés de mercado de cierre. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Pero se entendió el concepto de la diferencia de evaluación al costo, evaluación al valor corriente? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Esto es independiente de la unidad de medida, o sea que acá no hablamos de interés real, hablamos de criterio de evaluación, ¿sí? Después vemos que, habiendo inflación,
yo ese interés voy a tener que determinar ese interés ganado que devengué, voy a tener que ver cuánto es realmente ganado, cuánto es el componente inflacionario. Eso es independiente de la evaluación a la unidad de medida que yo utilice. Que puede ser homogéneo o no, tener en cuenta o no la inflación. Bien. ¿Qué ocurre con los otros créditos? Si yo tengo créditos en moneda extranjera. Si yo tengo créditos en moneda extranjera, obviamente que tienen que quedar valuados esos créditos a pesos, no lo puedo tener en moneda extranjera. Entonces, cuando yo incorporo un crédito en moneda extranjera, lo que tengo que hacer es convertirlo al tipo de cambio comprador del momento de la operación, porque es un crédito, ¿sí? Y cuando llegue la fecha de cierre de ejercicio, ¿qué voy a hacer? Y lo voy a convertir al tipo de cambio comprador de fecha de cierre. Es decir, ver qué cantidad de divisa equivale ese crédito, dólar, euro, lo que sea, lo multiplico por el tipo de cambio comprador de cierre de ejercicio. Y ahí determino cuál sería el valor de ese crédito al cierre. Obviamente que si hay un contexto inflacionario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ese crédito es un crédito en moneda extranjera, no está expuesto a la inflación, yo lo voy a reexpresar. O sea, primero lo reexpreso, tengo el valor del crédito reexpresado, y luego ese valor lo comparo con el valor corriente del crédito, que sería el tipo de cambio comprador de la fecha de cierre de ejercicio. El tipo de cambio vendedor se tiene en cuenta en los pasivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el pasivo yo llevo pesos y voy a comprar dólares para pagar una deuda. Entonces la casa de cambio me lo vende. Siempre ustedes se tienen que ubicar como casa de cambio, no como que yo tengo un crédito o tengo dinero, ¿sí? Por eso el vendedor se usa para los pasivos. El comprador se usa para la tenencia de moneda extranjera y para los créditos de moneda extranjera. Bien, porque yo al tener un crédito después voy a ir a canjear esa divisa por pesos. Entonces, ¿qué ocurre? El otro me lo compra. Por eso la casa de cambio me compra la divisa para darme los pesos. Por eso es tipo comprado. Bien, entonces en el caso de moneda extranjera, que yo tenga crédito en moneda extranjera, lo voy a evaluar al valor corriente, que es el tipo de cambio comprador de fecha de cierre, y en caso que haya inflación, o sea, para mantener la moneda homogénea, primero lo reexpreso y luego lo evalúo. Entonces, ese resultado por tenencia de ese crédito en moneda extranjera es un resultado por tenencia real. ¿Por qué? Porque yo ya le saqué el componente inflacionario. Entonces, me da lo que realmente gané por el aumento del tipo de cambio, porque el resto es cobertura inflacionaria. Yo voy a tener un resultado por tenencia positivo si el tipo de cambio aumentó más que la inflación. Pero si el tipo de cambio aumentó, pero menos que la inflación, ese resultado por tenencia se me va a transformar en negativo, porque quiere decir que yo voy a cobrar un crédito cuyo valor es menor que el valor de la inflación del periodo. Entonces voy a tener un resultado por tenencia negativo en el crédito. Por eso ahí siempre hablamos de los R por T reales, una vez sacado el componente inflacionario. Entonces ese resultado por tenencia, por esa diferencia de cambio, ese cambio, ¿fue positivo o fue negativo según cómo evoluciona el tipo de cambio con respecto a la inflación de ese periodo? ¿Quedó claro? Profe, una consulta. Entonces, Sí. cuando hablamos en este caso de créditos en moneda extranjera, siempre hablamos de valor corriente y no valor costo. Si vos cuando vos hablas de valor costo, lo mantenés a ese tipo de cambio. Si vos evaluás a valor de costo, mantenés al tipo de cambio de lo que lo incorporaste el crédito. Es decir, del tipo de cambio comprador en el momento de la operación. Llegado a la fecha de cierre no haces ningún ajuste, salvo que el tipo de cambio de cierre sea menor. Acuérdense que cuando ustedes evalúan a costo, siguen el criterio de prudencia. Siempre reflejan los negativos, pero nunca lo positivo. Es decir, siempre reflejan las diferencias de cambio negativo, pero no las positivas. Entonces, en el costo, directamente sería lo que ustedes veían en contado, no hacían nada. Porque generalmente el tipo de cambio aumenta, es raro que baje, siempre aumenta. Entonces, quedaba evaluado al tipo de cambio comprador del momento que se originó el crédito. Si vos usás costo, no habría problema. Sería eso. Perfecto, profe. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Bien, es diferente al interés porque cuando hablamos de interés hablamos de tasa pactada o tasa de corriente del mercado a la fecha de cierre, pero cuando hablamos de tipo de cambio, si yo tengo evaluación al costo, no voy a tener en cuenta nunca los tipos de cambio de cierre.
van a quedar siempre los valores al valor de incorporación. A lo sumo, si el valor al cierre es menor, entonces ahí sí reflejo esa situación, pero si no, quedaría al valor de incorporación. Bien, otro concepto que tenemos dentro de crédito, que ustedes ya lo vieron porque lo vieron en ajuste integral, es el anticipo a proveedores. Que nosotros ahí tenemos dos opciones cuando analizamos el anticipo a proveedores. Ese anticipo es un crédito en pesos, donde ya está evaluado a valor de cierre, o sea que porque es moneda de curso legal, si no fija precio. Si yo doy un adelanto al proveedor para comprar mercadería y no fijo precio, es un crédito en pesos. No hay que hacer nada, o por más que haya inflación, no se hace absolutamente nada porque sería una partida expuesta a la inflación y no hay que reexpresar. Ahora, si ese anticipo al proveedor fija precio, es decir, yo doy un adelanto y estoy fijando el 100% o un X porcentaje del valor de la mercadería que voy a comprar, entonces en ese caso deja de ser un crédito en pesos y pasa a ser un crédito en bienes. Entonces ahí ya pasa a ser una partida que no está expuesta a la inflación y yo la voy a reexpresar. Cuando hay inflación, la reexpreso para llevar la moneda homogénea. Y la voy a evaluar, si tengo que tener evaluación valor corriente, la voy a evaluar a valor corriente. ¿Cuál sería el valor corriente de ese anticipo? El valor corriente de la mercadería que yo vaya a recibir. Es decir, ¿cuál es el valor corriente a la fecha de cierre de esa mercadería? Y acá puedo tener dos valores, dependiendo de la mercadería. Generalmente, el valor que se toma es el costo de reposición de la mercadería a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mercaderías requieren un esfuerzo significativo de venta. La mayoría de las mercaderías se evalúan a costo de reposición. Pero si son bienes que son de un mercado fungible, o sea, fácilmente intercambiable, productos homogéneos, que no requieren esfuerzo significativo de venta, como puede ser cereales, ganado, metales preciosos, lo voy a evaluar a BNR, al valor neto de realización, que sería el valor corriente de esas mercaderías. Por eso decimos al valor corriente de las mercaderías a recibir. Ahí va a depender si es costo de reposición o BNR según el tipo de mercadería. ¿Quedó claro? ¿El anticipo? Sí, bien. Y luego tenemos los componentes financieros implícitos, que si bien los mencionamos, vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Ya dijimos que el componente financiero implícito surge de la diferencia entre el precio financiado y el precio de contado. La diferencia es el interés implícito incluido dentro del precio. Tenemos dos formas de registrarlo. Una es mejor y otra no es tanto. La que siempre tendríamos que usar es segregar el componente financiero implícito en el momento que se hace la operación. Es decir, yo realizo una venta, entonces voy a poner los deudores por ventas al valor del deudor al vencimiento. Y la venta por el valor contado, y voy a detallar intereses no devengadores por venta o componente financiero implícito no devengadores por ventas por los intereses. Y mensualmente iré devengando los intereses. De esa manera, cuando llega la fecha de cierre de ejercicio, yo voy a tener evaluado el deudor por venta, si todavía no llegó a cobrarse ese deudor, a la fecha de cierre por el valor que correspondería cobrar al deudor a esa fecha. La venta va a estar siempre por su precio de contado y el costo de mercaderías vendidas, porque cuando yo compre la mercadería también tengo que segregar los intereses no van incluidos dentro del costo de la mercadería, entonces el costo va a ser por el costo real de compra también de precio de contado. De esa manera yo puedo determinar bien el resultado bruto de ventas. ¿Se acuerdan que el resultado bruto de ventas es el resultado comercial? El que surge de relacionar la venta menos el costo de mercaderías vendidas. Ese sería el resultado comercial. Y el resultado financiero son los intereses que se fueron devengando, que lo tendré como ganado, o interés perdido si es una compra, interés ganado si son las ventas, y generalmente lo que yo voy a tener en el estado de resultado como interés va a ser el interés real, una vez sacado el componente inflacionario. Profe, Bien. una consulta. Sí. ¿Cuál era el resultado bruto de venta? La venta menos el costo de mercaderías vendidas. Ese sería el resultado comercial. ¿Cuánto gané o perdí? Generalmente gano, porque si no, no voy a vender a pérdida, ¿no? ¿Cuánto gané por la venta de la mercadería? Pero lo tengo que hacer siempre y cuando yo tenga las ventas de contado y el costo de mercaderías vendidas esté expresado por el valor de costo contado de la mercadería que yo estoy vendiendo. Ese sería un sistema. Las resoluciones técnicas permiten otro sistema,
especialmente para los entes pequeños, que por ahí tener que hacer toda la segregación de los intereses en la operación, dice, bueno, segregás los intereses, o sea, los componentes financieros implícitos, a la fecha de cierre de ejercicio. Quiere decir, en el momento de la operación yo digo deudores por ventas a venta. Listo, no determino los intereses. Cuando llega el cierre tengo que ver dentro de esa venta si los intereses que están incluidos ahí, todos se devengaron o no. Si hay parte de esos intereses que no se devengaron, entonces a la fecha de cierre de ejercicio tengo que sacar de venta los intereses que no se devengaron. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y ahí yo estaría mezclando dentro de la cuenta venta, si bien el resultado final me va a dar el mismo, el resultado de la ganancia final o pérdida final me va a dar lo mismo, pero la composición de los resultados no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en el sistema de segregarlo en la operación, yo la venta la voy a tener por el precio de contado, el costo de mercaderías vendidas lo mismo, por lo tanto voy a tener un resultado bruto de venta, voy a saber cuál es el resultado comercial. Y el resultado financiero lo voy a tener aparte, porque voy a tener los intereses ganados y los intereses perdidos. En cambio, si yo segrego al cierre, adentro de ventas voy a tener los intereses que se devengaron hasta la fecha de cierre. Solamente saco los que no se devengaron. Adentro de costo de mercaderías vendidas, porque cuando yo compre la mercadería tampoco voy a segregar el interés, entonces voy a tener dentro de mercaderías el interés. Y voy a ver a la fecha de cierre qué interés todavía no se devengó para sacarlo de mercadería. Entonces, dentro del costo de mercaderías vendidas, yo voy a tener incluido interés. De esa manera, si bien el resultado final me va a dar lo mismo, la composición de los resultados van a ser diferentes, porque voy a tener mezclado intereses dentro de resultados comerciales. Entonces va a haber resultados financieros y comerciales mezclados. Cuando ocurre esta situación, yo no voy a determinar nunca el resultado bruto de ventas. O sea, yo voy a hacer ventas menos costo y voy a seguir con los otros gastos. No voy a determinar resultado bruto, porque no tengo el resultado comercial. Porque dentro de ventas hay intereses y dentro del costo de mercaderías vendidas hay intereses. Entonces no voy a poder tener cuál es el resultado comercial puro. Voy a tener resultado comercial mezclado con financiero. Entonces la composición del resultado se ve alterada. Mezclo resultados. Mientras que en el sistema de segregarlo en la operación, yo voy a tener bien detallado cuáles son los resultados comerciales y cuáles son los resultados financieros. La opción de no segregar los intereses está mal. Si yo no segrego intereses, ni a la operación ni a la fecha de cierre, está mal la registración. ¿Por qué? Porque yo estaría incluyendo dentro de ventas los intereses todos como si estuvieran devengados. Y puede haber intereses que todavía no hayan transcurrido el tiempo. Entonces, no segregar está mal, porque ahí sí altero no solo la composición, sino el resultado. O sea, la ganancia o la pérdida final la voy a alterar. En la magnitud la altero del resultado. En cambio, segregar al cierre, lo que altero es la composición del resultado. Lo correcto sería segregar en el origen de la operación. Cuando yo hago la operación, ya segregar los intereses, para que me queden detallados cuáles son los resultados financieros y cuáles son los resultados comerciales. ¿Quedó claro? Acá a ver, ¿qué preguntan? Bueno, sí, está bien, ya te anoto. Bien, vamos ahora a ver, justo que hablamos de componentes financieros, vamos a ver un ejercicio, vamos a empezar a ver algunos ejercicios de crédito, de los que yo puse en la plataforma como ejercicios explicativos del rubro crédito, sin entrar al trabajo práctico 11, sino que se lo van a dar en práctica, pero vamos a ver algunos casos que nos van a servir para explicar. El primero que tenemos es el de componentes financieros implícitos para ver y analizar. Fíjense el primer ejercicio lo que me dice. Se venden mercaderías por 12.000 pesos a 90 días. El precio de contado es 9.000. ¿Qué me está indicando acá? Que si el precio de contado es 9.000 y el precio de la venta es 12.000, hay intereses implícitos de 3.000 pesos. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien. Después aparte está el costo de mercaderías vendidas, ¿sí?
Bien, me dice que yo vendo el 1 del 3 y cierre ejercicio el 30 del 4. Vamos a hacer las dos opciones para comparar y ver la diferencia. La primera opción es segregarlo como corresponde en la operación. Entonces, cuando yo lo segrego en la operación, el 1 de marzo, que es cuando hice la venta, ¿qué voy a reflejar? Deudores por ventas por el valor al vencimiento. ¿Cuánto voy a cobrar a ese deudor a los 90 días? 12.000 pesos. La venta por el valor de contado. ¿Cuál es el valor de la venta? 9.000, que es el valor de contado. Y la diferencia, los 3.000 pesos, son intereses no devengados de deudores por ventas. O también se puede poner componente financiero implícito, CFI, de deudores por ventas. ¿Sí? Cualquiera de las dos cuentas lo mismo. Son cuentas PASA, ¿sí? Que regularizan a la cuenta deudores por ventas. Quiere decir que el 1 del 3, yo digo, ¿cuál es mi crédito? El 1 del 3 sería 9.000. ¿Por qué? Porque yo digo 12.000 menos 3.000 de interés no devengado, ¿sí? ¿Cuánto tendría que cobrar ese día? 9.000 pesos. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, se van a ir devengando esos intereses. E inmediatamente en esa fecha registro el costo de mercaderías vendidas. Costo de mercaderías vendidas y mercaderías por 6.000, que es el costo que me da acá. Bien. Eso es el 1 del 3. ¿Qué haría el 31 de marzo? Y bueno, devengo un mes de intereses. Estos 3.000 pesos eran por 3 meses, ¿no? Porque eran 90 días. Entonces divido 3, me dan 1.000 por mes. Intereses no devengados, deudores por ventas o componente financiero implícito. Ahí sería no devengado, obviamente, ¿no? Cuando se habla así, no devengado, deudores por ventas. A intereses ganados, 1.000. Gané 1.000 ya de intereses. O sea que mi crédito al 31 de marzo ya no sería 9.000, sino que serían 10.000 pesos. Porque hay 1.000 pesos de intereses que yo ya se devengaron, ya los gané. La fecha de cierre es el 30 del 4, pasó otro mes más, entonces devengamos otro mes. Intereses no devengadores por venta o componente financiero implícito no devengadores por ventas a intereses ganados por mes. Quiere decir que a la fecha de cierre de ejercicio, ¿cuál sería el valor del crédito? Y sería 11.000 pesos, que lo puedo determinar de dos maneras. O digo, el valor de contado más los intereses devengados, que son 2.000, o digo, el valor al vencimiento, que es el valor que nosotros siempre usamos, menos el interés no devengado a la fecha de cierre. ¿Cuál sería el interés no devengado? Si yo tenía 3.000 y se devengaron 2, me quedan por devengar 1.000 pesos, un mes. Entonces 12.000 menos 1.000 me da 11.000, que sería el valor del crédito a la fecha de cierre. ¿Qué queda en el cuadro de resultados? Y bueno, queda la cuenta ventas por su valor de contado, 9.000, menos el costo de mercaderías vendidas 6.000, me da un resultado bruto de 3.000. Ese sería el resultado comercial. ¿Sí? ¿Cuánto gané por la venta? Y tengo resultados financieros, que tengo interés ganado de 1.000 acá, más interés ganado de 1.000 al 30 del 4. O sea que tengo intereses ganados por 2.000. Ese sería el resultado financiero. Entonces tengo bien detallado cuánto es el resultado comercial, 3.000, cuánto es el resultado financiero, 2.000, la ganancia final del ejercicio es 5.000. ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Una pregunta, ¿de dónde Sí. salieron los 2.000? Los 2.000 de lo que... A ver, espera, que estoy poniendo la asistencia de un alumno. Los 2.000, estos 2.000, de devengar 1.000 y 1.000... Ah, de sumar los intereses. Tomar los dos, claro, los devengamientos 1.000 y 1.000. Claro, por eso yo digo, puedo determinar el deudor por venta de dos maneras. Una manera es esta, digo, ¿cuánto es el valor al vencimiento? 12.000. ¿Cuánto quedó sin devengar de intereses? Yo tenía 3.000 acá. Y acá devengué 1.000 y otros 1.000 acá. ¿Cuántos me quedaron de no devengados? 1.000. Entonces, 12.000 menos 1.000, 11.000. U otra manera, es decir, otra forma que yo puedo decir es lo siguiente. A ver. ¿Cuál era mi derecho de cobro original? 9.000, más los intereses que se devengaron. ¿Cuántos son los intereses devengados? 2.000. 2.000. Entonces, ¿cuánto me da el crédito a cobrar? 11.000. ¿Ven? Cualquiera de las dos maneras es lo mismo.
¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, este sería el caso en el cual yo lo segrego en la operación. ¿Qué pasa si yo lo voy a segregar al cierre? Entonces, ¿qué asiento haría? Y bueno, deudores por ventas a ventas por 12.000. No segrego el interés. El costo lo registro como lo tengo, 6.000. Llegado la fecha de cierre de ejercicio, ¿yo qué tengo que ver? Si esos intereses de los 3 meses que están incluidos en la venta, se devengaron los 3 meses. Entonces, si yo vendí el 1 de marzo a 90 días, que es a 3 meses, al 30 de abril pasó todo marzo y pasó abril. O sea, me falta todavía un mes. Hay un mes que no se devengó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar de la venta el interés que no se devengó. Es decir, los 1.000 pesos que quedaron sin devengar. Entonces, ¿qué hago? El 30 del 4 como ajuste. Ventas disminuye por 1.000, que saco de ahí ese interés porque no está ganado esos 1.000 pesos, todavía el tiempo no transcurrió, y lo paso a una cuenta que refleje el ajuste a la cuenta de deudores por ventas. Intereses no devengados, deudores por ventas, o componente financiero implícito no devengado, deudores por ventas, por 1.000. Fíjense que la cuenta patrimonial a mí no me va a modificar. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tengo en mi derecho de cobro a la fecha de cierre? 11.000 pesos. 12.000 menos los 1.000 de los intereses no devengados. Lo que se me va a modificar es la composición del resultado. Fíjense acá, yo tengo ventas, teníamos 12, le restamos los 1.000, que era lo que no se devengó, y a mí ventas me quedó por 11, mientras que en el otro caso, ventas la tenía por 9, que era el valor de contado. El costo, obviamente mantengo el costo que tenía, 6.000. La ganancia ven que es 5.000, pero esto no es un resultado bruto, esta es la ganancia final. ¿Por qué no voy a determinar resultados? Si hubiese otras cuentas de resultados las pondría y no determinaría resultado bruto nunca, porque quiere decir que dentro de la venta, esta que yo tengo acá, hay un resultado comercial de 9.000 y hay un resultado financiero de 2.000, que no está detallado, está incluido, porque yo solamente segrego a la fecha de cierre los intereses que no se devengaron. Entonces me están quedando dentro de la cuenta los intereses que sí se devengaron. Entonces el resultado final es el mismo, 5.000, no hay diferencia, pero hay diferencia en la composición del resultado. Fíjense que acá yo tengo resultado bruto, que es el resultado comercial, y tengo el resultado financiero, que son los intereses ganados de 2.000. Es mucho mejor, mucho más completo, mayor información, mayor detalle, segregando los intereses en la operación y no segregarlo a la fecha de cierre de ejercicio, porque estaría perdiendo información. La ganancia no varía, pero se distorsiona la composición de los resultados. Cuando segrego, tengo detallado resultado comercial, resultado financiero. Cuando no segrego, solo tengo todo mezclado. Entonces no puedo determinar el resultado bruto de ventas, porque no voy a determinar nunca un resultado comercial cuando tengo mezclados resultados comercial y resultados financieros. ¿Quedó claro? Con el ejemplo. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda de componente financiero? No, profe. Bien. A ver qué pusieron acá. Bueno, vamos entonces a otro ejemplo del rubro crédito, que son los documentos a cobrar en pesos. Bien, acá con los documentos a cobrar en pesos, en realidad no vamos a tener problemas al principio, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo evaluamos a valor corriente. Fíjense que es. La empresa vende mercaderías por 15.000 pesos con un pagaré a 90 días que incluye un interés del 18% anual, interés explícito. Cierre de ejercicio el 30 del 4, tasa de interés de mercado de cierre 24% anual, inflación del 4%. O sea, ¿qué me da aquí?
Por un lado, me da los datos de la operación original, me da la inflación para poder calcular el interés real, y me da la tasa de interés de mercado de cierre, o sea que está suponiendo acá que yo voy a evaluar ¿a qué valor? A valor corriente el crédito a la fecha de cierre. ¿Sí? Entonces vamos primero a registrar qué operación hacemos. Nosotros vendemos mercaderías por 15.000 con un pagaré, o sea que recibimos el documento a cobrar. Obviamente que la tasa es 18% anual, yo la tengo que pasar a mensual. 18% dividido 12 meses me da 1,5 mensual, 1,5 mensual. Como es 90 días, son 3 meses, sería el 4,5%. Es decir, que yo, a ver, vamos a poner acá para que les quede, a 15.000, que es el valor que tengo, le voy a calcular el 4,5%, y ese va a ser el interés, que es 675. Ese es el interés que se va a incluir dentro del documento. Entonces, ventas 15.000, el interés no devenga documentos a cobrar por 675, y en el debe me va a quedar la cuenta de documentos a cobrar por 15.675. ¿Sí? Ese sería el registro de la venta. ¿Qué hago yo el 31 de marzo? Devengo un mes de interés. O sea que los 675 que tengo acá son por 3 meses, por lo tanto corresponde un devengamiento de 225 por mes. Entonces el 31 de marzo devengo intereses no devengados, intereses ganados por 225, y el 30 de abril, que es cuando llega la fecha de cierre de ejercicio, devengo el otro mes de interés. 225, intereses no devengados, documento a cobrar, intereses ganados. Bien, hasta ahí yo digo perfecto. Si yo quiero saber cuál es el derecho de cobro a la fecha de cierre, ¿qué tendría que registrar? Y tendría que ver el valor del documento al vencimiento menos el interés no devengado. O sea que yo al cierre, lo pongo un poquito aquí, arriba, yo tendría 15.675 menos el interés no devengado, que ¿cuánto sería? 225, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Quiere decir entonces que a mí me va a quedar por 15.450 el valor de mi crédito. 15.675 menos 225. Ese sería mi valor del crédito a cobrar a la tasa de interés pactada, que fue del 18% anual, es decir, el 1,5 mensual. Bien. Yo tendría la cuenta de intereses ganados en el cuadro de resultado por 450. Fíjense, tengo 225 acá y 225 en el otro mes. O sea que tendría 450. Yo lo primero que quiero saber es si realmente gané como resultado financiero 450 pesos de interés. Para eso yo tengo el porcentaje de inflación. Si hay una inflación del 4%, tengo que ver cuál es el interés real. Eso no quiere decir que yo a la fecha de cierre, si yo estoy evaluando a costo, no cobraría 15.450. Si mi criterio de evaluación es costo, yo voy a seguir cobrando los 15.450 a la fecha de cierre. Esa sería mi evaluación del crédito. Estaría evaluando costo ahí. El interés real es otra cosa, es la cuenta de resultado que yo tengo como interés ganado en el cuadro de resultado, no me está reflejando en realidad cuánto es el resultado financiero real. Me está reflejando un valor nominal de intereses, pero yo tengo que ver que si hubo inflación, tengo que ver ese interés, ¿estuvo por encima de la inflación o no? ¿Cuánto por encima de la inflación fue resultado financiero y cuál fue cobertura inflacionaria? Por eso es que tenemos que determinar ahora el interés real. Para calcular el interés real, partimos del valor del crédito sin interés, o sea, el valor de contado del crédito. Por eso decimos 15.675 menos 675 de intereses, 15.000. Va a coincidir con el valor de la venta. Precio de contado.
A esos 15.000 lo voy a llevar a moneda de cierre. Para eso le voy a aplicar el coeficiente corrector en función de la inflación. Si la inflación fue del 4%, el coeficiente corrector va a ser 1,04. Entonces, esos 15.000 pesos llevados a moneda de cierre, yo debería cobrar 15.600 pesos para mantener el poder adquisitivo. Y yo, a la fecha de cierre, o sea, por eso la diferencia entre los 15.600 y los 15.000 es el rey, 600 es el rey. Yo a la fecha de cierre tengo para cobrar 15.450. O sea que el valor a cobrar es menor al valor que debería cobrar para cubrirme la inflación. ¿Cuánto es menor? 150 pesos. Entonces, ese interés ganado, positivo, que yo tenía de 450, se me transformó en negativo por 150. ¿Por qué? Porque la inflación de ese periodo fue mayor al interés que yo pacté en la operación. No alcancé a cubrir la inflación con el interés pactado. Entonces, en lugar de ser ganado, se me transforma en un interés real negativo. ¿Qué registramos? Registramos esta situación. Yo tengo que cancelar la cuenta de intereses ganados, porque ya no es resultado positivo por 450, y me va a aparecer en el debe el interés real de crédito negativo por 150. Y en el haber, RAI, 600. ¿Esto me afecta al valor del documento a cobrar? No. Yo cobraría este importe. Lo que me va a afectar es a la cuenta de resultado, que es lo que va al cuadro de resultado. Porque en lugar de tener la cuenta de intereses ganados por 450, voy a tener interés real de crédito negativo, entre paréntesis, por 150. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Si el crédito se evaluara a costo, terminaría ahí, ¿sí? A la tasa de interés pactada. Ahora, a mí me está dando la tasa de interés de mercado de cierre. Es decir, que el crédito yo lo voy a evaluar a valor corriente. Y el valor corriente ahora tengo que ver cuánto sería el importe que yo tengo para cobrar a la fecha de cierre a la nueva tasa de interés de mercado. Entonces, ¿cómo hago esta situación para calcular ese valor? Parto del importe del crédito al vencimiento, o sea, 15.675. Y si yo lo tengo que descontar, lo voy a dividir, le voy a sacar el interés que no se devengó. Pero el interés que no se devengó a la tasa de mercado de cierre. Entonces, a los 15.675 lo voy a dividir por 1 más la tasa de interés de mercado de cierre. ¿Cómo hago con la tasa de interés de mercado de cierre? Yo tengo el 24% anual. Yo siempre la tasa la tengo que expresar de manera mensual. Por eso digo, 24 dividido 12 meses corresponde el 2% mensual. Ese 2% lo paso a decimal. 2 dividido 100 me da 0,02, que es lo que aparece aquí. 0,02. La tasa de interés de mercado de cierre traducida en manera decimal. Obviamente mensual. Elevado a los meses que no transcurrieron. Es decir, nosotros teníamos el crédito originado el 1 de marzo. Llegó, era 90 días. El 30 de abril es fecha de cierre. ¿Cuánto vencería ese crédito? Y a fines de mayo. El 31 de mayo, 30 de mayo, los 90 días, cuando se cumplan. Entonces, lo que hago que es traer ese crédito del 30 de mayo al 30 de abril. ¿Cuántos meses no transcurrieron todavía? Un mes. Por eso no se pone, sería elevado acá a la 1. Tendría que haber puesto. El mes que falta. Como es un solo mes, no lo ponemos, directamente lo dividimos por 1,02. Fíjense que cuando yo hago esa división, a mí me da para cobrar
15.367,64. ¿Qué me da? Me da un importe menor a lo que tenía para cobrar antes a la tasa pactada. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy? Si la tasa de interés de mercado de cierre es mayor a la pactada, el importe a cobrar va a ser menor. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por un valor mayor. La tasa de interés pactada era el 1,5%, porque se acuerdan que era el 18% anual, o si hubiese sido 0,015. Iba a ser el valor que me daba acá, iba a ser más grande cuando la tasa es más chica. Entonces, al tener una tasa de interés de mercado mayor, dividir por ese valor me va a dar un valor a cobrar menor. Entonces, yo comparo el valor a cobrar, de acuerdo a la tasa de mercado de cierre, con el valor que tenía para cobrar a la tasa pactada. Esa diferencia, que es 82,36, va a ser un resultado por tenencia por cambio de tasa. O sea, le agregamos a la cuenta resultado por tenencia. ¿Por qué motivo aparece ese resultado? Porque yo cambié la tasa de interés. Ahora estoy evaluando a la tasa de interés de mercado de cierre. Por eso aparece el R por T por cambio de tasa. Ahora, ¿cómo hago yo para ajustar el valor del documento a cobrar? Con la cuenta que uso siempre para ajustar su evaluación. ¿Cuál es la cuenta? Intereses no devengados de documentos a cobrar. ¿Por qué? Porque finalmente mi crédito a la fecha de cierre no va a ser 15.450. Mi crédito va a ser 15.367,64. ¿Cómo hago para disminuir ese documento a cobrar que tiene un valor al vencimiento de 15.676? Y aumentando los intereses no devengados de documentos a cobrar. Como yo voy a cobrar un valor menor a la tasa de interés pactada, para mí ese resultado por tenencia, por cambio de tasa es negativo. Por eso el asiento es resultado por tenencia, por cambio de tasa, a intereses no devengados de documentos a cobrar. Por la diferencia entre el valor que voy a cobrar ahora y el valor que hubiese cobrado a la tasa de interés pactada. Fíjense que yo al pasar estos 82,36 al mayor de intereses no devengados de documentos a cobrar, que ya tenía un saldo de 225, le sumo 82,36 y me da un saldo de 307,36. Si yo ahora a la fecha de cierre quiero exponer cuál es el valor a cobrar de ese crédito, ¿qué digo? Documento a cobrar, su valor nominal impreso en el documento al vencimiento es 15.675. Menos los intereses no devengados de documentos a cobrar, 307,36, ¿qué valor me da? 15.367,64. ¿Qué valor me da? El valor que me dio aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pregunten las dudas que tienen. Pregunten todas las dudas que tengan. Profe, ahí arriba vos, lo primero que pusiste era por más 4,5 o algo así, los 15.000. Sí. ¿De dónde salen esos? Eso sale de acá. 4,5? Sí, perfecto. Acá. Esto sale de acá. Mira. Vamos a poner acá. La tasa de interés pactada es el 18% anual. 18 dividido 12 meses me da el 1,5% mensual. ¿Sí? Si la operación es a 90 días, ese 1,5 por 3, que serían los meses, me da el 4,5% de interés a recargar en el documento. ¿Quedó claro? Sí, profe, buenísimo. Gracias. Bien. Igual que cuando acá nosotros sacamos el interés para descontar el documento, ¿qué hicimos? ¿De dónde salieron estos
0,02. Acá lo indica el 24% anual dividido 12 meses, me da 2% mensual. Pasado a número decimal, 2 dividido 100 me da el 0,02. Exactamente igual. ¿Quedó claro? Sí, sí, buenísimo. Claro, el dominador es 1 más el interés, no la inflación. 1 más el interés porque 1 es el mismo valor, más el interés me daría el recargo que voy a tener. ¿Sí? El 1 siempre es el mismo valor que tengo, de ahí le sumo el interés. Por eso es 1 más 0, y el interés que tenga, elevado a los meses que todavía no transcurrieron. Y de esta manera voy a determinar cuál es el denominador. ¿Quedó claro? Listo, bien. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, sí. ¿O no? Bien. Acá yo hice una registración que no está en la operación. ¿Qué pasa si yo cobrara? Ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar este valor, 15.367,64. No se van a devengar porque no pasó el tiempo los intereses, por eso los pongo en el debe, los cancelo, intereses no devengan documentos a cobrar, y doy de baja el documento. Eso sería en el caso de que yo vaya a cobrar antes de tiempo, ¿sí? Y acá después tendríamos, en el caso de que yo cobrara a la fecha de... esto me quedó desfasado acá, pero un cachito. Claro, la caja se me fue para el otro lado del asiento, si no, no le balancea. Acá. Ahí, la voy a traer ahí. No, está abajo. Vamos por acá. Después la borro. Se modificó ahí. Ahí está. Acá es cuando cobro en otra fecha que no es al vencimiento, 15.470. Corremos esto. Profe, este tipo de operaciones también pueden estar en lo que vimos anteriormente de ajuste integral, de que lo paguen antes. No, esto es para la segunda parte. No. Esto lo que puede haber es algún cálculo de interés real solo, pero valor corriente no. Esto es todo segunda parte. Los rubros ya de Perfecto. banco que vieron y este es para la segunda parte. Claro, sí, yo más que nada preguntaba porque por ahí si pasaba que nos pagan o nos cobran algo en el interés real, digamos, lo que estuvimos dando, si lo pagan por adelantado, si tendríamos que hacer algo así o no se tomaría eso. No, quédense tranquilos que no. No, eso no. Bueno, ¿qué ocurre si en vez de cobrar, ahí cobro el 10 del 5, y bueno, ya transcurrió 10 días de esos 30 que faltan, entonces se van a cobrar de esos 307,36, lo divido por 30 días y lo multiplico por 10 para saber cuánto se devengó. Se devengó 102,45, entonces voy a cobrar 15.367,64 más 102,45, 15.470,09. Y cancelo los intereses y el documento lo debajo por todo. Estas son distintas opciones si yo cobro de manera anticipada antes del vencimiento, que sería el 30 de mayo. Y bueno, si cobro el primero, y bueno, voy a cobrar los 15.367,64. Ya si cobro el 10 de mayo, voy a devengar de esa porción de intereses en los días que ya transcurrieron y voy a cobrar un poquito más. O sea, usamos valor corriente cuando la cancelación va a ser anticipada, o sea, voy a cobrar antes de tiempo. Si no, quedaría la tasa de interés pactada y cobraría al vencimiento los 15.675 pesos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vemos otro caso, que es un documento a cobrar en moneda extranjera. ¿Sí? Donde acá los pasos son un poquito más largos. ¿Quieren que hagamos un cortecito y después seguimos con este caso? Dale, sí. Sí, porque este va a ser mucho más largo y un poquito más complicadito. Bueno, listo. Hacemos el corte, entonces.